Buenas noches. Vamos a estar esperando a que se conecten. Hola Daniela, buenas noches. Bueno. Hola, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchas bien? Sí, Es que no perfecto. estoy segura. Sí. No, vamos a dar unos 2 minuticos para que se puedan conectar en lo posible los más que puedan. Y empezamos, ¿te parece? Ok, perfecto. Un gusto conocerte. Igualmente. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, con mucho gusto, la verdad. Fue muy inesperado como nos conocimos, creo yo, como entramos en contacto, pero pues imagínate, muy Sí, chévere estar aquí. sí. Casualmente fue porque estaba en busca de reclutar personas que tengan estas oportunidades para poder seguir presentando y que más gente pueda aplicar este tipo de becas. No, y es súper bueno, la verdad. Además que, bueno, también me parece súper chévere lo que yo no conocía tu página, pero pues me parece muy bueno esa iniciativa de compartir y seguir compartiendo, ¿no? Y pues impulsando a más, inspirando a más personas que apliquen a becas, porque al menos en Latinoamérica creo que es algo, perdón. Sí, Mari es la fundadora, no está con nosotros, me hubiera encantado que la Ah, conocieras. Mari es la fundadora de este proyecto y casualmente yo conocí esta página hace más o menos unos 6 meses y apliqué como voluntaria y bueno, aquí estamos. qué chévere. Sí, todo fue curioso cómo se dieron todas las cosas. Sí, Bueno, yo creo que vamos a empezar, ¿te parece? sí, claro, no hay problema. Listo, entonces, bueno, buenas noches a todos los jóvenes que se están conectando a este live. Somos Mar de Becas, una plataforma que apoya a jóvenes latinoamericanos para que accedan a becas internacionales y puedan estudiar en universidades globales. Podemos ayudarlos a fortalecer sus perfiles a través de webinars y mentorías. En los comentarios les estaremos compartiendo nuestras redes sociales para que puedan seguirnos y estar en contacto directo. Hoy tenemos una invitada muy especial, es Daniela Montaño, quien actualmente estudia en Taiwán en la Universidad de Fenxia, gracias a la beca de YU Enrichment Scholarship. En- Para darles un poco de contexto sobre esta beca, es un programa que ofrece el Ministerio de Educación de Taiwán para que jóvenes extranjeros puedan aprender el idioma de mandarín, dándoles un estipendio mensual de aproximadamente $880 aproximadamente, pues para la cobertura de todo en general. Y ahora sí, damos inicio a este conversatorio. Pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios. Al final vamos a hacer un Q&A para responderlas. Y estoy emocionada porque nuestra invitada se les presentará a continuación. Daniela Montaño es administradora de empresas, graduada de la Universidad Antonio Nariño de Bogotá, con una trayectoria súper interesante que va desde la gestión en recursos humanos en proyectos hasta pasando por casos legales en asociaciones estadounidenses y su labor con la OIM dentro del programa de admisión de refugiados. Además, es líder de un proyecto independiente de gestión cultural y eventos enfocados en la industria del entretenimiento asiático. Y actualmente está cumpliendo el sueño de estar en Taiwán, desde donde nos está saludando, estudiando mandarín en la Universidad de Fenchu en Taichung, si no estoy mal, Un Taichung. Yes. en Taiwán. Entonces, Daniela, un caluroso saludo de bienvenida de parte de todo Mar de Becas. Muchas gracias por aceptar la invitación y no sé si tú quieras agregar algo a tu biografía o que quieras comentarnos. No, pues bueno, en primera, muchas gracias por esta invitación tan calurosa, tan bonita. La verdad que es muy grato para mí estar en estos espacios, compartiendo un poquito de experiencia, compartiendo un poquito de información. Em,
porque pues me relaciono, bueno, me identifico mucho con las personitas que buscan oportunidades y a veces es un poco confuso. Ya digamos complementando, bueno, creo que es un muy buen resumen tal vez de mi experiencia y demás. Porque bueno, en cuestión de experiencia laboral, o sea, yo soy muy joven, podríamos decirlo, no me gradué hace tanto tiempo en la universidad, pero pues sí pasé por varios cargos justamente porque cuando estaba estudiando, así mismo estaba trabajando. Entonces, pues me tocó empezar desde lo más básico, call center, servicio al cliente y demás, y pues de ahí ir escalando justamente en diferentes puestos. Em, y no, pues digamos, todas las experiencias que he tenido han sido un poquito variadas, pero también han contribuido mucho a mi proyección internacional, como que siempre estuve muy enfocada en la proyección internacional, entonces siento que esas experiencias también han contribuido mucho y pues en general, nuevamente muchas gracias por permitirme este espacio y estar conversando con ustedes. No, gracias a ti, Daniela. Bueno, vamos a hacer unas especies de preguntas como para poder darle más extensión a esta beca. Y lo primero que quisiéramos saber es, ¿Taiwán fue tu primera opción a la hora de pensar en una beca o por qué fue Taiwán tu opción para irte a estudiar? Nos gustaría conocer como tu punto. Bueno, mi tema con las becas, digamos, la búsqueda de becas, pues creo que pasé por muchas etapas, podría decirlo. Pues desde la universidad, pues cuando empecé a trabajar, pues yo empecé con un call center bilingüe, ¿no? Entonces, como que siempre estuve muy enfocada en lo internacional. Cuando empecé mi trabajo, aunque fuera como lo que dirían un poquito general, ese puesto, pues me empezó a impulsar mucho en el tema internacional. Y pues cuando estoy en la universidad, se dieron algunas oportunidades que no se llegaban a concretar sobre becas, ¿no? Pues primero yo quería ir a Corea del Sur, me ha gustado desde siempre, Asia, eso sí, siempre me ha gustado el entretenimiento asiático, la música, me ha gustado un montón, entonces pues mi primera opción cuando estaba estudiando era Corea del Sur, pues con un intercambio, pandemia, entonces tampoco se pudo dar y pues otras oportunidades de investigación con Canadá y demás, que tampoco pues llegaron como a ese punto de me voy para allá. Ya digamos cuando ya me gradué pues me enfoqué en trabajar y demás, pero siempre tuve muy presente que quería sí o sí, pues yo siempre estudié coreano como por mí misma y en la universidad tuve la oportunidad de 6 mesecitos de chino hace como 7 años, como un intercambio cultural con una profe, entonces yo dije, quiero aprender coreano en Corea del Sur o chino en China directamente. Entonces ahí empezó mi búsqueda constante, constante, constante. Encontré pues oportunidades en China, pero pues China, al menos para aprender solo el idioma, te pide bueno, para darte la beca del idioma te pide un nivel básico del idioma a ese punto que yo empecé a buscar becas que fue el año pasado, el año antepasado, no, ya no recordaba nada de chino, la verdad, entonces no fue mi primera, o sea, no se pudo como seguir el proceso con esa beca, pero ahí en la búsqueda de becas de chino en China, encontré beca de chino en Taiwán. Entonces ahí fue que empecé bueno, Taiwán, de por sí ya conocía un poquito de Taiwán por el contenido que hacemos con mi hermana y demás, entonces yo decía, bueno, Taiwán es una buena opción. Y bueno, y justamente encontré la oportunidad justo con Taiwán y ahí fue que empecé como el proceso con el país. Ok, y háblanos de la universidad, ¿por qué Fengsha de Taichung? ¿Qué te hizo elegir esta universidad entre las opciones o posibilidades que tenías para elegir? Bueno, ya en la búsqueda de todas las universidades, pues tenía como criterios específicos que quería, digamos, el precio, creo que era importante. También justamente el plan de estudios me interesaba mucho. Es decir, yo quería no solamente venir a estudiar, sino que también la universidad ofreciera, bien sea actividades culturales, que ofreciera clases diversas, que ofreciera, por ejemplo, electivas y demás. No todos los centros que investigué, todas las universidades que investigué tenían como cursos complementarios, clases complementarias o actividades culturales para pues apoyar el aprendizaje. Entonces a mí me interesaba mucho eso, que no fuera, bueno, te doy el currículo y ya, sino que también te doy actividades. Entonces ese es un punto que me gustó mucho de Fencha. También en ese momento, pues como yo no conozco a nadie en Taiwán, como no conozco, o sea, como amigos cercanos en Asia tampoco, entonces yo decía, necesito una universidad que ellos mismos den un poco de guía en cuestión del alojamiento, si bien sea el alojamiento en la misma universidad o, o que den opciones para contacto de alojamiento cerca de la universidad, que a uno le puedan asistir un poquito en el proceso. Entonces, Pencha también tiene muy estructurado diferentes opciones de alojamiento. O sea, nosotros como somos estudiantes del idioma chino, no aplicamos al dormitorio de la universidad, pero el centro de idiomas tiene muchas opciones que ellos nos ayudan a gestionar
para encontrar un dormitorio. Entonces yo decía, claro, o sea, en un país tan diferente que yo no hablo el idioma y demás, necesito una universidad que tenga acompañamiento. Entonces también fue un punto muy clave que estuve como filtrando y también el costo de estos alojamientos, ¿no? Que fuera pues un poquito bajito, o sea, que no fuera tan alto. Y lo último, que ya creo que fue el decisivo para Fencha, fue qué tan fácil era aplicar, porque también el punto de las aplicaciones a las universidades, que he recibido muchísimas esas consultas desde que empecé a generar contenido para la beca, la aplicación a las universidades sí es un poquito complejo y solamente para que te den carta de admisión, pues piden muchísimos documentos. Sin embargo, Fencia me parecía, sí pido documentos y demás, pero me parecía que era como tal vez el más rápido para aplicar. Entonces, todos esos factores anteriores y la facilidad de aplicar, pues ya fueron las que completaron en Fengsha University y pues que no eran Taipei, entonces el costo de vida no es tan caro como Taipei. Entonces, esos fueron los criterios como para seleccionar esa universidad. Ok, ok, bastante ingenioso y muy calculador, o sea, como que ibas midiendo todo a su paso para que diera todo como un buen resultado. Una muy Sí. ingeniosa y muy buena manera de aplicarlo. Y ahora nos gustaría conocer más cómo tu proceso de aplicación, o sea, el paso a paso que tuviste que llevar para lograr lo que estás haciendo ahorita. Claro, bueno, fue un proceso en lo que yo iría rápido, pero también un poquito con muchas tareas pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, cuando empecé a buscar becas, ponle tú 2023, que empecé a buscar becas China en China o coreano en Corea, de hecho fue muy chistoso porque yo me estaba preparando para una beca que encontré de coreano en Corea, que creo que mucha gente no la conoce, pero esa que yo me estaba preparando para esa beca, pues complementando mi perfil de voluntaria y demás, ¿no? Cuando yo ya quería aplicar, pues ya cambiaron los requerimientos para la beca, entonces ya mi perfil no aplicaba para esa beca, lastimosamente, pero pues bueno, ya empecé a filtrar y cuando encontré la de Huayu, pues dije, justamente es lo que quiero aprender chino en un país donde hablen chino, y dan pues para ello, bueno, empezamos a buscar. Entonces, lo primero, buscar muchísima información y leer mucho todo lo de la beca, porque digamos, la beca de Huayu, pues tienen varios documentos, que uno es el documento de todos los criterios, de todas las reglas, de todo el proceso, de las universidades, que pues te enlistan 60 y tantas universidades, pues los requerimientos básicos, no sé, saber si yo cumplo los requerimientos, pues para no tiempo preparando mi perfil, sino, entonces primero, pues los requerimientos, pues no pedían límite de edad, por ejemplo, tampoco educación mínima como cursada, o sea, bueno, educación mínima bachiller, pero pues me refiero a que no se necesita ni máster, ni PhD, ni nada por el ejemplo, por el estilo de aplicar. Eh, pues bueno, nacionalidad colombiana y demás, entonces, pues ya cuando entendí muy bien esa información, sé muy bien qué es lo que me da la beca, qué es lo que no me da, y mis posibilidades en ese momento de irme o no, ahí dije, bueno, ahora vamos a empezar a preparar la aplicación. Teresa beca muy encima, más o menos como 3 semanas, 3 semanas más o menos antes de que cerrara, entonces empecé a recopilar los documentos, cosa que no me parecieron tan las otras becas, pero básicamente lo que empecé a hacer es lo de la universidad. O sea, porque muchas veces quise como rendirme por lo que es como un poquito tedioso, pero la universidad fue buscar universidad por universidad, literalmente revisé todas las universidades e hice un Excel con mis criterios yo saber cuál. Por lo mismo que yo no conozco a nadie en Taiwán, tampoco busqué contenido en español de qué universidad sería bueno, cuál no y demás, y no había nada, no había nada, había contenido en inglés muy limitado, entonces yo me puse la tarea, si yo no conozco a nadie en Taiwán que me diga cómo es el país y cómo son las universidades, para mí buscar universidad por universidad y ver cómo es. Entonces ahí empecé universidad por universidad y hacer como ¿cómo se dice? Como mi desglose de cuáles universidades sí, cuáles universidades no, y yo ponerlas ahí. Justamente, pues yo apliqué con mi hermana, entonces lo estamos haciendo las dos. Después del examen de inglés, yo no tenía el inglés tampoco certificado. O sea, yo he trabajado casi 7 años como en puestos bilingües, pero jamás me han pedido el certificado para trabajar. Entonces no lo tenía, la verdad no tenía ni TOEFL ni IELTS, entonces justamente un TOEFL o IELTS, cómo se hace. No tuve tiempo como para prepararme tampoco para el examen, pero me tocó las fechas muy alcanzadas. Yo quería hacer el TOEFL, otra información que era un poquito más fácil, pero pues las fechas de cuando hiciera el examen y el resultado
no iba a alcanzar a aplicar al IELTS académico. Entonces, bueno, me registré, hice el examen, fue online, no fue a la oficina, que era online, por lo que en ese momento creo que estaba trabajando ya. No, todavía no estaba trabajando, pero en ese momento estaba ocupada, entonces el IELTS lo hice. Y bueno, y todos los documentos como tal, recopilarlos y demás, bueno, enviarlos. ¿Qué pasa? Que con esta beca, cuando envías los documentos, al menos lo que pasó el año pasado es que no te dijeron ya los recibimos. Simplemente silencio. O sea, no supe si se enviaron bien, si se enviaron mal, o sea, no lo supe. A principios de mayo, que recibí con mi hermana justamente un correo de que habíamos sido aceptadas para la entrevista. Es decir, el siguiente paso, la entrevista, que era una entrevista presencial en Bogotá. Creo que o sea, fueron como 2 días antes que nos dijeron, bueno, tienen entrevista tal día. Bueno, ok, voy a mover todo. En ese momento ya estaba trabajando, entonces moví lo que permisos y pues me fui a la entrevista. Tampoco nos dieron respuesta ahí mismo en la entrevista. Eso fue en mayo y nos dijeron que nos iban a dar respuesta hasta, o sea, a principios de junio. Pues bueno, pasó mayo, pasó junio y no recibíamos respuesta. Entonces yo dije, bueno, o sea, yo me mentalicé, ya no tengo respuesta cuando ellos dijeron, entonces ya, no fue. Fue a principios de julio. Hay que tener en cuenta que esta beca te la ponen y toca viajar de una vez en diciembre del mismo año. O sea, no es como que te digan, este año te acepté y el siguiente año viajas, no, o te toca viajar máximo en septiembre. Entonces yo decía, no, si en julio ya no nos dijeron nada, si no nos dijeron nada, pues ya queda muy poquito tiempo para el viaje. Pero a principios de julio fue que recibimos la respuesta, pues a mi hermana lastimosamente no se la dieron, pero pues a mí me la dieron, que tenía la beca. Eh, pero que el siguiente paso es que les enviara la carta de admisión para que adjudicar la beca. No tenía la carta de admisión en ese momento tampoco, porque yo, o sea, lo que cuando apliqué a Fencha fue, ellos tienen un formulario, una página virtual, que tú registras tus datos, te sale que, pues, se registran bien los datos, la carta de admisión, te dice, ahora sigue el proceso online, o sea, en correo electrónico, envía todos los documentos y ahí sí te damos la carta de admisión. Yo dejé hasta el me había registrado en la página online. Y eso fue lo que envié para mi postulación. Entonces, en ese momento, cuando me dijeron, necesitamos que nos envíe la carta de admisión, bueno, me tocó mover cielo para alcanzar a enviar los documentos a Frencha porque piden examen médico, me pedían, pues bueno, el pago del mínimo, y pues la carta se demoraba 2 o 3 semanas, pero yo tenía que dar la carta de admisión ya a Colombia, entonces me tocó hablarles, decir, ya tengo la beca fallo, no sé si me pueden ayudar a hacerlo más rápido, miren los documentos, me tocó hablarles mucho, me dieron la carta de admisión, la envié a Colombia, pero ahí también licencio, entonces no sabía si en se me habían dado la beca o no. Cuando llamé, me dijeron, tú estás con la beca, pero no hemos recibido confirmación de la Casa Central, o sea, Casa Central de Taiwán, algo así había sido, entonces en ese momento no tenía la beca, o sea, confirmada no está, por lo que entendía, entonces también fue, ¿qué hago entonces? Pasaron unas cuantas semanas, de hecho, y fue hasta agosto que me dijeron, bueno, ahora sí tienes la beca, a la reunión de becados, ahí ya supe que tiene la beca, pero ya tenía que viajar a finales de agosto. Entonces, me tocó mover un montón. Pero sí, básicamente fue como un poquito el proceso, perdón si me extendí un poco, pero sí, básicamente es como el proceso. ¿Cuánto tardó el proceso? Ejemplo, si hiciéramos la aplicación, lo que tomó de respuesta en que te colaborara la universidad en darte la aprobación, esa carta que te requería, ¿cuánto tomó esa solicitud? La de la carta de admisión de Fencha, Sí, 2 semanas, no, perdón, no, una semana aproximadamente. Sí, sí, sí. una semana. Si tuviésemos que crear como un Documentos calendario, hasta la carta de admisión. ok. Si tuviéramos que Perdón. crear un calendario, ¿tú qué dirías que es como el tiempo ideal para prepararlo? O sea, que tome para que todo pueda hacerse como con tiempo para que, ejemplo, porque puede que apliquen a otra universidad y no sea como, no sean como tan comprensivos con la situación. ¿Tú Un qué? mes, posiblemente. Prepararlo. Yo les diría un mes. Ok. O sea, para la universidad como tal, un mes siento que es prudente. ¿Por qué? Porque, bueno, FEN, si bien pedía, por ejemplo, documento médico, que más que todo era radiografía de tórax, que dijera que no tuvieras tuberculosis. O sea, como muy específico.
pero hay que tienen examen de médico completo, lo pueden pedir, por ejemplo, ¿cómo se dice eso? Como certificado por salud de Colombia, por ejemplo, o en un formato muy específico de Taiwán. Entonces, te puedes demorar un poco tiempo consiguiendo ese examen específicamente, o también puede pasar que tú envías los documentos a la universidad y alguno necesite corrección antes de darte la carta de admisión. Entonces, yo creo que un mes es como prudente para todo el proceso. O sea, puedes sacarlo más rápido, pero creo que es lo prudente porque ellos posiblemente demoran 2 semanas o normal en darte la carta de admisión porque tienen muchos estudiantes. Claro, ok. Y y referente a los documentos, el idioma, el hecho de que no es el idioma universal que manejamos en lo corriente que es inglés, sino que es chino mandarín. ¿Cómo fue ese reto tuviste que traducir documentos a ese idioma o todo lo manejaste en inglés? ¿Era obligatorio o no lo era tanto? Bueno, en cuestión, bueno, aquí voy a hablar del caso de Colombia. Para la misma beca que es la FOAYU, los requerimientos pueden cambiar dependiendo del país, dependiendo si es Ecuador, si es México y demás, pueden cambiar los requerimientos. Pasó en 2025 para Colombia, admitían que tú enviaras los documentos en español, más que todo esto de las notas del colegio, bueno, las notas de tu último nivel académico y el diploma permite español solamente para aplicar a la beca, lo permitían, pero ya para adjudicarte la beca, decían que tú tenías que tener las traducciones al inglés o al chino. Entonces, para solamente aplicar, pues la verdad, o sea, lo que es las notas y el diploma lo envié. Mis cartas de recomendación las envié en español y en inglés, y bueno, el certificado de inglés. Ya después fue cuando los documentos para adjudicar la beca, pues ahí sí los traduje los documentos. Si pueden hacerlo antes, háganlo antes. Pero pues ahí fue que el momento que yo, ahí sí, y demás. Nunca me pidió ningún documento en chino, la verdad. Fuimos para la Universidad de Fengxia, todo en inglés. Es decir, el examen médico, pues yo le hice no, sí, lo hice con Sanitas y ellos me lo dan en español, pero pues yo le hice una traducción al inglés, la verdad, y pues me lo aceptaron. O sea, le hice una traducción allá bajita en inglés de qué es lo que decía, que no tenía tuberculosis, y pues efectivamente pues me lo aceptaron, pero ellos nunca me ningún como documento en chino. O sea, todo se manejó siempre en inglés. Ok. Aparte de ese documento, ejemplo, las notas y ¿eso sí lo hiciste una traducción oficial o todas las pudiste hacer tú? Ah, no. Bueno, este tema de las traducciones también fue muy complejo entender cómo funciona. Las traducciones al inglés o las traducciones en Colombia, al menos, no es oficiales que tú entres a la Cancillería y hay una lista de traductores, eso no existe. Eh, pero pues hay traductores que se han registrado, pues el gobierno dice que son traductores y tienen su registro y demás, y que ellos son los que podríamos decir oficiales, que no hay los nombres en la Cancillería, pero pues ellos son oficiales. Entonces, en Internet, sea en Instagram o sea en Facebook como tal, puedes encontrar como opciones de traducciones y uno se fija, digamos, con los que tengan registro pues legal, usar el registro legal y que son oficiales, entonces la verdad no hay como más, no hay como más guía. Pero pues yo justamente tomé uno de estos, bueno, tomé dos servicios. Uno, justamente de traducción, pues ya cuando me dijeron lo de la beca que necesitaba los documentos traducidos, pues lo mandé a traducir. Me dieron pues la copia virtual y también pues una que tenía que ir a recoger para pues ya apostillarlo en la casilla ya. Pero si las traducciones ya digamos para la adjudicación de la beca, ya pues con traductores oficiales, pues solamente me pidieron traducir lo que es el diploma y lo que son las notas. Entonces, eso fue lo único como que yo traduje como oficialmente. Ya para la universidad pues yo hice la traducción del examen médico y pues mis cartas de yo las había contado desde el principio en español y en inglés, pero pues con mi misma traducción, o sea, con ayuda de la inteligencia artificial, pues para que quedara bonito. O sea, como bien gramática y ya está. Ok. Y ahora adentrándonos a requisitos, me dijiste que sí exigen un certificado del TOEFL o del IELTS. ¿Qué es el nivel mínimo con el que tú podrías pasar a esta beca? ¿Cuál es el nivel que tú dices? O sea, mínimo, mínimo deben tener ese nivel.
El nivel que piden es B2, pero especifican, por ejemplo, para el IELTS, porque el IELTS tiene cuatro, speaking, listening, reading y writing, cada uno tiene que tener 6. O sea, eso ya lo especifica la beca. Ahora, estar con 7 acá, 8 acá, 5 acá, podría intentarlo, pero al menos la beca dice que necesitas 6 en todos, o sea, mínimo 6 en todas las áreas. En TOEFL, se me olvidó cuántos, perdóname, cuánto es exactamente, pero creo que es 8 si no estoy mal, para todas las áreas como tal. Ahora, para el 16 también aceptan Cambridge, eso no lo aceptaban el año, pues, en 2025 que yo apliqué, pues no aceptaban Cambridge, ahorita sí lo aceptan. Espérame, copito. Mm, ah, sí, sí, sí. Entonces, TOEFL es 82, Cambridge es 170 puntos y el IELTS es tener 6 en todas las áreas. Que pues todos estos puntajes corresponderían a tener. Ok, ok. Y con el promedio de notas, ya sea que apliques siendo universitaria o que apliques desde bachillerato o que terminas la secundaria, ¿el promedio de notas es muy exigente? ¿Lo consideraste así? No piden promedio de. Perdón. No piden promedio. No, o sea, Ah, para la aplicación, como por eso también me parece una beca. No piden como promedio mínimo de necesitas tener 4 o 5, no piden nada de eso. Simplemente que tengas como o sea, el desglose de las notas a nivel académico que completas. ok. Que eso me parece cool. Es muy buena la Mm, propuesta de esa beca, claramente. Y ahora, trasladándonos ya sí. después de documentación, de requisitos y demás, un perfil ganador que tú nos aconsejes, como, o sea, detallando tu estudio planner, ¿cuáles serían las recomendaciones que nos podrías dar para que sea más atractiva la propuesta hacia Taiwán? Mm. Bueno, pues en general es algo que yo muchas veces menciono en los videitos. Yo no estoy de admisión de la beca, entonces no sabría decirles, o sea, seguro, seguro, este perfil va a pasar y este no, pues no podría darles una respuesta como, porque sería un poquito irresponsable de mi parte. Sin embargo, pues que resalto yo que es muy importante, pues la proyección internacional, y no solamente proyección, sino experiencia internacional. Es decir, eh, pues que sea una persona que ya ha congeniado, ya ha trabajado, ha estudiado con otras nacionalidades, que ha, pues, se ha expuesto a otras culturas, se ha expuesto pues a otras experiencias, a otro tipo de comunicación muy diferente a la de uno. Creo que es muy importante y pues bueno, ya cuando llegué a casa, yo como que yo lo sabía, llegué acá, pues ya comprendí mucho porque es muy importante que sea una persona con proyección internacional, porque el tema de la comunicación, cuando son personas no hablan español, no son latinos ni siquiera son de Occidente, sino que es totalmente opuesto, la comunicación es muy retadora, aunque tal vez todos sabemos también es, es complejo uno tratar de entender qué dice la otra persona, entonces una persona que haya interactuado con otros es muy importante, sea en proyectos personales, sea en trabajos y demás, yo siento que eso se valora muchísimo porque pues van a estar expuestos a muchas nacionalidades, ¿verdad? Pues el nivel de inglés es importante. A mí no me hicieron la entrevista en inglés, pero también resalto mucho, no solamente por el puntaje, pero es importante que sepan buen inglés porque acá nadie habla español. Se van a encontrar latinos, claro, tantos, pero van a encontrar, pero en el día a día nadie habla español, nadie sabe nada de español, entonces tiene que tener un buen nivel de inglés para pedir ayuda, para saberse entender. Eh, una persona también muy sensata, o sea, muy sensata y que sepa comunicar justamente, sepa buscar mucho por su parte, es decir, una persona que sea muy resolutiva y sepa buscar por su parte. En la parte de la entrevista, pues preguntaron mucho sobre Taiwán. No solamente, sino que preguntaron justamente, bueno, ¿qué sabes de Taiwán? ¿En qué se diferencia Taiwán de China? ¿Sabes qué tipo de gobierno tiene Taiwán? ¿Qué tipo de, o sea, sí, qué tipo de gobierno tiene? ¿Qué cosas relevantes sabes de Taiwán, por ejemplo? Eh, o sea, cosas por el estilo, preguntaron un montón cosas de Taiwán, entonces yo creería, o sea, en mi experiencia con entrevistas, yo creería que esas preguntas enfocadas a, bueno, esta persona sabe buscar información por sí misma,
sabe enfocar la información, es resolutiva, eh, justamente es responsable en la búsqueda de información e investigación. Entonces, siento que son puntos también muy relevantes. O sea, el enfoque internacional, la habilidad de investigación, la habilidad de comunicación también es importante. Creo que son aspectos a tener en cuenta en un buen perfil. Muchísimas gracias. Daniela, ¿qué crees que hizo tu perfil atractivo a la hora de postularte? ¿Tú qué consideras que pudo ser? Perdón, se me cortó un poquito. No, ¿Me no, no. repites, por favor? Sí. ¿Qué crees que hizo tu perfil atractivo a la hora de tu postulación? Ya a manera personal, que tú consideres. Mm. A manera personal, creo que posiblemente mi experiencia con, o sea, digamos, mi experiencia laboral más relevante que considero yo hasta el momento, que es Naciones Unidas, siento que esa parte lo hizo muy relevante por muchos aspectos, porque pues bueno, en la proyección internacional, pues efectivamente yo todo el tiempo estaba trabajando y atendiendo con personas pues de todo el mundo, o sea, siempre estoy en contacto nacional, entonces siempre estoy en contacto con diferentes culturas. Eh, También pues el enfoque profesional, ¿no? Es decir, yo soy una persona que si bien soy joven, llevo trabajando mucho tiempo, o sea, con respecto a mi edad, ya llevo trabajando algún. Entonces, creo que también eso lo valoraron, pues lo noté más que todo en la entrevista que valoraron justamente, bueno, es una persona un poco independiente en ese aspecto de saberse manejar por sí misma. Y en cuestión de qué tanta afinidad se tiene con Asia, porque bueno, yo tengo justamente eh, sobre entretenimiento asiático, también me lo preguntaban en la entrevista, lo pude mostrar un poquito, me puse en el Instagram, bueno, este es el Instagram, tal. También creo que consideran mucho esa parte de, bueno, es una persona que quiere como salir del paso o ya ha tenido algún tipo de interés en, en Taiwán. Entonces, como pude mostrar que pues yo también ya he venido trabajando en el tema, o sea, no soy una persona como tan, eh, o sea, no, tan alejada de Taiwán me refiero, o sea, ya he venido manejando cosas que involucran al país, que involucran a Asia en general, entonces también siento que esa experiencia, aunque no sea un trabajo formal y sea mi proyecto, creo que también se pudo valorar algunos aspectos que Entiendo. pudieron resaltar. Creo que son cosas muy importantes a tener en cuenta a la hora de presentarse. Y ahora yo me pregunto, ¿crees que es muy diferente estudiar en Taiwán a lo que es estudiar en Colombia? ¿Las diferencias son abrumadoras o no son tan fuertes? Bastante. Bueno, es algo interesante. La cuestión de estudiar el idioma versus estudiar una carrera o una maestría, pues digamos, más que todo con los compañeros taiwaneses o los amigos taiwaneses, he podido interactuar y pues yo soy muy preguntona. Yo pregunto, bueno, ¿cómo es la universidad en Taiwán? O sea, ¿cómo son las universidades? ¿Cómo funcionan los profesores y demás? ¿Qué tan pesado es? Ellos han comentado que en general, digamos, la carga académica o los profesores y demás en una maestría o en un pregrado, pues pueden ser como tan estrictos tal vez como Colombia, es decir, suele ser un poquito como, bueno, esto es cátedra, esto es como escuchen, aprendan y repitan, más o menos un poquito así, no en todos, pero la mayoría. Pero el tema de estudiar el idioma tiene un currículum totalmente, es decir, digamos, los semestres acá se manejan, digamos, si tú estudias una carrera se maneja normal, 2 semestres al año, cuatro meses, más o menos, cuatro de vacaciones y demás. Cuando tú estudias chino acá, son más o menos 3 meses de semestre y solamente tienes una semana de vacaciones, vuelves a empezar otro semestre. Entonces, solamente por ese hecho, por ejemplo, yo en este momento ya estaba estudiando 7 meses seguidos de chino, entonces no hay mucho tiempo como para el receso. Los temarios también son supremamente rápidos. Es decir, en mis clases soy la única colombiana creo que en todo el centro, en todo el centro de chino, la verdad. Somos como tres latinos hasta el momento. Pero la gran mayoría son de otros países asiáticos y a muchos países asiáticos les piden un nivel mínimo de chino para poder venir acá. Entonces ellos ya van muy en su aprendizaje de chino y lo aprenden muy rápido. Entonces los profesores no se van a devolver, o la gran mayoría de profesores pues no se van a devolver por una persona. O sea,
que todo el mundo siga el mismo ritmo. Ahora, la universidad pues tiene como algunas tutorías, además, algunas cositas como para los que van como ya muy quedados, pero en general los profesores no se van a detener. Es como, este es el temario, esto es lo que tienes que aprender. En particular son exámenes pues todos los días, ¿verdad? Y pues hay que memorizar muchísimas cosas al día. Entonces, la intensidad, más que todo si hablamos de idioma, deben ir a aprender un idioma bastante rápido. Mi experiencia aprendiendo chino en Colombia, pues bueno, fue hace muchos años, fueron 6 mesecitos y era más que todo un intercambio. O sea, no, yo no recordaba nada cuando llegué acá, la verdad, pero era como muy suavecito, o sea, todos los días aprendíamos que unas 3, 4 nuevas cosas, nos mostraban videitos de China, hacíamos kimchi, o sea, bueno, kimchi chino, por decir de alguna forma, hacíamos como muchas cosas, entonces iba muy, muy despacio y pues se entendía, pues todos somos colombianos, nadie sabe chino, entonces era como muy enfocado ya despacito, pasito. Acá no, o sea, acá es un montón de temario todos los días, 3 o 4 gramáticas al día que tienes que memorizar. Entonces, la intensidad sí es fuerte, es bastante fuerte, sí podría decir el idioma. Y si hacemos una comparación entre Colombia y China con ayudas tecnológicas, ¿también sientes la diferencia o sientes que no hay un desequilibrio como tan marcado? Eh, Tecnológicas, puedes repetir, bueno, No, no, me refería a si hiciéramos un paralelo entre Colombia y China en utilización de herramientas tecnológicas para la educación, ¿sientes que hay un desequilibrio o no es tan evidente? mira que sí, o sea, en Colombia de hecho se utiliza más la tecnología, más herramientas tecnológicas que acá en Taiwán, o al menos lo que me ha tocado a mí. También depende mucho del profesor, la verdad. Al menos en el centro de China, en donde yo estaba, o sea, yo pensaba que, digamos, que las herramientas y las actividades como que están muy estandarizadas, pero no. Depende mucho de los hay profesores que son como muy rajatablas, como la que, la que tengo en este momento. Y hay profesores que son un poquito más diversos. Sin embargo, creo que acá no, lo que utilizan de tecnología es eh, el PowerPoint, un profesor puede utilizar un Kahoot, eh, y ya, y Google Forms de vez en cuando. Es mucho libro, cuaderno, PowerPoint, notar, o sea, es muy, muy, muy normal. En Colombia, al menos mi experiencia universitaria, creo que los profesores utilizaban un poco más la tecnología, o sea, utilizaban más la tecnología, sea en sistemas, sea pues aplicaciones interesantes y demás. Creo que esa parte pues me gustaría un poquito más saber, por ejemplo, que nos enseñaran, bueno, cómo escribo chino en el computador, en el sentido de, bueno, hay alguna cosa diferente, o sea, porque bueno, yo la he configurado y pues yo sé que es con Pinyin y demás, pero por ejemplo no hacemos ejercicios, por ejemplo, de, bueno, escribamos algo en el computador y veamos cómo funciona, utilicemos una app, no, todo es muy a mano, tenemos que aprender y memorizar cada trazo a mano. Entonces, siento que en cuestión de tecnología, el aprendizaje en Colombia está un poquito más normalizado, más avanzado, podría ser. Más normalizado el utilizar herramientas. Ok. Sí. ¿Y algo que quieras agregar, que nos quieras decir más sobre esta beca, de esta charla tan interesante que nos ha dejado demasiado? Bueno, importante saber que esta beca, em, pues es una oportunidad que pocos países dan porque ellos invierten para el crecimiento de una persona. A lo que me refiero es, por ejemplo, el idioma como tal, tú te lo vas a quedar. O sea, tú te lo vas a quedar, tú puedes regresarte a tu país, em, ir a otro país con el idioma y demás. O sea, ellos no tienen una retribución directa, ¿sí? Entonces, esa inversión que ellos hacen es, de por sí, bueno, ya se agradece bastante, pero pues no es de todo. Esta beca en particular, punto mensual para que tú distribuyas tus gastos. O sea, no incluye vuelos, no incluye alojamiento y tampoco incluye aparte que la matrícula de ellos y tú te quedas con el dinero que te dan, no. O sea, todo tienes que pagarlo tú. Entonces, es muy importante tener en cuenta cómo esa planeación financiera de venir aquí. Algo que es muy importante que nos dijeron y pues que yo sabía, que uno tiene que venir acá con mentalizado que va a ser 1 o 2 meses sin
días sin dinero de beca, entonces venir mentalizados a esos, pero algo que también me pasó este mes, que no tenía contemplado que sucediera y justamente tramitando eso, pues pueden pasar imprevistos, muchachos, en cuestión de que algo se retrase más, por mucho que sea Asia, por mucho que sea Taiwán, hay cosas que fallan igual que en Colombia, entonces venir un poquito planeados financieramente en el sentido de, bueno, una emergencia, tarjeta de crédito o punto de débito en Colombia, no sé, algo así financieramente, venir muy mentalizados a eso. También, si están pensando en aplicar algo, algo como tan complejo y diferente a nuestra cultura y demás, trabajen mucho en su inteligencia emocional y la tolerancia a la relación. También lo he venido como experimentando aquí. Yo siento que pues en mis trabajos anteriores pues también he reforzado eso, entonces también le agradezco mucho a Dios y a mis anteriores trabajos de que siento que mi tolerancia a la frustración es bastante alta, es decir, no voy a dejar todo tirado por está difícil, pero sí pasa mucho aquí con otros estudiantes de otras nacionalidades que efectivamente la presión o digamos como el puede ser muy rápido y pues hay personas que pues se van o se deprimen y demás, o sea, puede pasar, entonces si deciden venirse tan lejos, es importante uno mentalizarse de que tal vez no vayas a hablar español en días o en semanas, a menos de que hables con tu familia, no vas a hablar con nadie acá en español, no vas a encontrar comida de tu país, aunque sea, tal vez si eres mexicano, sí, pero... Y pues en tus clases vas a encontrar personas que pues manejan el chino muy rápido y cogen las lecciones muy rápido y tú puedes ser un poquito más lento. Entonces, esa frustración se requiere bastante para no dejar botado el estudio, o sea, para recordarnos, bueno, es a mi ritmo, voy a hacer todo lo posible, pero pues que no te juegue en contra, sino que te motive un poquito más, porque es un idioma muy complejo y pues vas a estar rodeado de japoneses, de vietnamitas, cogen el chino muy rápido. En cambio, nosotros nuestro idioma es muy diferente, entonces es importante manejar inteligencia emocional y tolerancia a se menciona mucho, pero es muy importante. Creo que eso les podría... Y investiguen muchísimo sobre todo, la universidad, el dormitorio, la beca. Es muy importante que investiguen ustedes mismos toda la información para que sepan a dónde van a llegar y a qué están aplicando. Muchas gracias, Daniela. Bueno, vamos a abrir nuestro Q&A para que puedan hacer sus preguntas, para que Daniela las pueda responder en orden de que las vayamos leyendo. Han enviado algunas, entonces yo te las hago y tú, por favor, danos tu más sincera opinión al respecto. Sí. La primera sería, ¿el presupuesto de la beca sí rinde para sustentarte allá? Yo creo que rinde mensualmente para lo más básico, o sea, que es comida, alojamiento y el estudio. O sea, creo que al menos Taiwán, y pues creo que lo he experimentado un poquito más porque yo no vivo en Taipei, que es la capital, sino en Taichung. Hay de encontrar, o sea, hay opciones muy económicas de vivir, o sea, alojamientos muy económicos y cursos muy económicos y universidades tal vez un poquito más económicas. Entonces, en ese sentido, la beca alcanza para cubrir lo básico, o sea, para cubrir como una beca está bastante bien. Ahora, si una persona pues quiere siempre o constantemente comprar, bueno, como yo, que me gusta comer como otras comidas y no simplemente el corrientazo chino, pues también es importante tal vez ustedes poder solventarse y demás, si tienen un poquito de dinero extra, pues para cubrir comida un poquito más costosa, también si quieren viajar, aunque bueno, viajar en Taiwán, digamos, dentro de bastante económico, entonces podrían como organizar un poquito sus gastos para ello, pero pues hay compañeros aquí que viven rajatabla solamente con el de vivir así, obviamente es un poquito más limitado, pero pues alcanzó para lo básico, alcanza, o sea, comida, vivienda y alcanza para lo más básico. Ok, si tú tuvieses que hacer un promedio de lo que has vivido, ese poquito de más en dólares, ¿cuánto sería? Como para promediarse y uno poder hacer cálculos. Que tú digas, Yo no sé, mensual. o sea, aparte del estipendio mensual que te dan, que tú digas, he dado Ah, un tanto más como para darme como ese lujito de que quiero comerme algo diferente y cosas así que tú digas como para redondear en cálculos. hmm,
vez $200 o $300 mensuales. De Podría más. ser, Ok, podría ser. Porque también yo he ido a conciertos, actividades por acá. Entonces, pues, también me gusta. Entonces, yo, mente, tal vez $200 o $300 de más. Hay unos meses que no, o sea, bueno, algunos que no, pero por Navidad y todo, sí, $200 o $300 mensuales ok, por bus. ok, muchas gracias. La siguiente dice es, ¿hay oportunidad de trabajo? ¿Tú qué dices? Sí, bueno, no sé si te refieres mientras estudiando o estudiar, Como pero no, bueno, no específico, pero podemos hablar de ambos casos, dado el caso, ok, tanto estudiando como después de. claro. Bueno, en cuestión de la beca, digamos, si una persona es o 6 meses, pues no puedes trabajar legalmente en Taiwán. En esos 3 o 6 meses no está permitido porque pues tú vienes a estudiar. Ahora, si vienes por 9 meses o un año, después de los 6 meses ya tienes posibilidad de aplicar un permiso de trabajo para trabajar en medio tiempo. Siendo supremamente, digamos, para extranjeros, el trabajo como más común son profesores de inglés o profesores de español o profesores de idiomas. Están un poquito muy obsesionados con el inglés, o sea, un poquito mucho, es decir, literalmente los niños los quieren poner desde años a siempre escuchar inglés, siempre ellos tienen un colegio, bueno, clases después de su colegio normal y los papás quieren que vayan a colegios que solamente son en inglés, o sea, como, sí que es un cram school, que es como, pues son guarderías, clase, pues, pero todo que sea en inglés. Entonces, piden mucho, o sea, la solicitud de profesores para enseñar inglés o español no tanto, pero hay mucho. Entonces, eso como extranjeros, si pues quieren dar clases y más, hay muchos, pueden haber muchas como para profesores. Bueno, ya en otras áreas, por ejemplo, yo vivo cerca de Torno de Fencha, que es básicamente que es una calle muy larga, que en la noche pues hay un montón de comidita y snacks, así como comida callejera. Hay personas que trabajan turísticos, pero creo yo, digamos, en mi perspectiva, usualmente esos trabajitos se los dan a otros asiáticos, o sea, como a otras personas tal vez de Filipinas, de Vietnam, porque, bueno, no estoy segura por qué, pero pues he identificado que es más fácil que ellos consigan esos trabajos que son así como de snacks o comidita así callejera o pues creo que es más fácil, pero al menos para colombianos o demás, o sea, la mayoría de los trabajos para extranjeros es siendo profesor de inglés, puede ser. Ya otros trabajos corporativos, no sabría decirles muy bien, pero es un poquito más complicado para extranjeros, si no tienen un buen inglés de chino. Ok, muchas gracias. Luego nos preguntan, ¿cuántos ensayos pide el formulario de aplicación? Supongo. ¿Cuántos ensayos ¿Cuántos piden ensayos? ensayos para el Ah, formulario o de sea, como aplicación? que, Sí, como no sé si pide carta de motivación, de bueno, gasto de pide. ¿Cuántos en total tuviste que escribir tú? no, bueno, al menos en 2025 es muy importante acá la diferencia. Yo he notado, o al menos yo vi, el formulario de aplicación para el 2025 al 2026 cambia. Entonces, en el 2025, pues tuve que escribir como este texto que no era pues no lo consideré ensayo, era bastante cortito, que era pues justamente de la beca, digamos, como más que todo era enfocado en por qué elegí fecha y por organizar mi tiempo que estoy pidiendo en la beca para estudiar. Entonces, justamente especificarlo. Ya la universidad fue la que me pidió la carta de motivación junto con mi calendario de estudios. Entonces, básicamente fueron dos, a lo mucho, o sea, el de formulario de aplicación y el que me lo pidió la universidad. Sí. Ahora, para este 2026, dependiendo del país, no estoy 100% segura si les piden más ensayos en Colombia, porque bueno, las cosas eran cartas de recomendación, pero eran ensayos míos, sino que pues, de recomendación, entonces eran un poquito diferentes, pero sí, creo que cambia mucho dependiendo del año y dependiendo del país. Ok, muchas gracias, Dani. La siguiente dice, cuando estás en Taiwán o algún país asiático, sabiendo que
el idioma es limitado a la comunicación, ¿te sientes sola o sientes que es similar a cuando estás en Latinoamérica, que son más cálidos? Mm, bueno, yo solo puedo hablar de Taiwán porque es donde he estado, ¿verdad? Aquí conmigo particularmente, son muy amables. O sea, o sea, la gran mayoría de mis experiencias han sido muy amables, a que me quieren ayudar. Pues porque me veo muy extranjera, o sea, extranjera, sí, o sea, es una chica afro, de acá, pues claramente de primero van a decir, esta muchacha no es de acá, ni siquiera del continente, entonces usualmente me van a querer ayudar. Entonces, en cuestión de que me quieran ayudar, pues yo sé que usualmente hay gente que me va a ayudar. Digo yo en particular porque claramente yo a mis compañeros y hablando con compañeros de otros países, la realidad hay que decirla, los taiwaneses no van a ser como tan dados si son otras nacionalidades, tal vez de la región, entonces por eso como que empatizo a mí particular muy bien en cuestión de que me ayuden. Ahora, en cuestión de qué tan solo uno se puede sentir o no, pues, o sea, sí pega muy duro, o sea, digamos, ya como tanto tiempo fuera de Colombia, pega muy duro porque se los digo, hay días que yo no hablo español, o sea, bueno, días o semanas que literal no hablo español, solamente inglés, que pues no es mi idioma nativo, entonces claramente yo soy como, extraño un poco, uno empieza a extrañar un poquito como esas cosas también. Es una cultura, y no solamente te los amigos de otros países, sea Japón, Vietnam, Corea, bueno, esos países pues tampoco son como así de contacto, ¿no? O sea, obviamente yo tengo mis amiguitos, entonces con ellos pues ya nos abrazamos de vez en cuando y tales, pero pues no es como que tú digas no todo el tiempo, es como que esa cercanía así, y es como tan apegado, entonces es fácil uno llegar a sentir como, qué chévere, un abracito, no sé, o sea, puede llegar a pasar. Mm. Justamente el idioma es muy diferente, a mí me ha ido muy bien, si quiero pedir ayuda, yo sé que me van a ayudar posiblemente, entonces esa parte me parece bonita, pero sí hay que mentalizarse una cultura muy diferente a la nuestra. Ok. Y me pregunto si alguno tiene alguna pregunta más, algo que quieran que Dani les pueda responder, teniéndola al otro lado del mundo, algo que quisieran saber. Yo creo que Exactamente, es el momento. solventaste todas las dudas. La explicación fue ma- maravillosa. Muy agradecida con tu participación, con aceptar nuestra invitación aquí en Mar de Becas. Y para cerrar, nos gustaría un golden tip. No sé, si tuvieras que darle un solo consejo a alguien que tiene miedo a postularse por el idioma, ¿cuál sería? Mm, lánzate. o sea, o sea, decidieron, o sea, hay una palabra que me gustó mucho y bueno, la cogí desde hace un poquito de tiempo, como que uno tiene que obsesionarse un poco para lograr las cosas. Entonces, si ya decidieron que quieren aprender el idioma, que sí o sí quieren venir, pues es la ventaja de Taiwán es, como les digo, están un poquito obsesionados con el inglés. Entonces, es muy probable que donde entren alguien sepa algo de inglés, más inglés, o pues igualmente todos tenemos internet y traductor. Entonces, esa sería la opción. O sea, Taiwán en particular no es como simplemente extraño también el transporte público. Muchas cosas ya tienen siempre subtítulos en inglés, usualmente. Entonces, uno no va a estar tan perdido. Más que todo, refuercen su inglés. O sea, es muy importante reforzar el inglés porque lo van a necesitar bastante, pero pues justamente vienen acá para aprender el chino, entonces, con toda. Yo vine sabiendo ni hao, entonces, láncense, láncense sin miedo. Ok, Dani, muchas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy agradecidos por tu tiempo, por tu dedicación, por informarnos siempre con esa calidez que demuestra lo latino que llevas por dentro. Y bueno, agradecerles a todos los que estuvieron acompañándonos en este en vivo. No sé si quieras dar unas palabras de cierre. Si no, pues nuevamente reiterar mi agradecimiento a ustedes, no solamente por esta invitación, sino por también la labor que hacen en esta página. Siento que es muy valioso. Si bien yo los conocí hace relativamente muy poquito, valoro mucho que se atrevan a hablar de becas, de oportunidades, porque siento que a nosotros los latinos enseña mucho a buscar o a aspirar a becas.
o al menos toca despertar mucho eso, entonces aprecio mucho que ustedes lo hagan. Eh, em, nada, pues luchen mucho por sus sueños. Yo no soy una persona que haya nacido con dinero ni nada, al contrario, he tenido que lucharlo mucho y buscar las oportunidades con las uñas, pero también se le da muestra de que cuando uno busca mucho y se obsesiona un poquito, se pueden conseguir las. Estoy segura que hay becas para todos, en el sentido de lo que ustedes quieran estudiar, a donde ustedes quieran ir, seguramente hay una beca. Toca buscar mucho, hay una beca para ustedes, independientemente si son mujeres, jóvenes, un poquito mayores, discapacidad, bueno, lo que días, posiblemente hay oportunidades, entonces no se rindan en buscar esto. También, pues, justamente estoy tratando de hacer contenido en las becas porque me interesa que no les pase como a mí que no encontré nada, sino que al menos tengan algo de información y también que cuando apliquen oportunidades y las también no tengan miedo de compartirlas, así pues toda nuestra región puede crecer, no solamente Colombia, sino que Latinoamérica también puede crecer mucho. Y no, muchos éxitos. Muchísimas gracias, Dani. Esperamos que esta conversación les haya inspirado a todos y los haya acercado un poquito más a sus propósitos y sus metas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. También le compartimos las redes de Dani para que la sigan, le den mucho apoyo al otro lado del mundo y nos vemos en un próximo espacio y les agradecemos mucho su tiempo por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Bye bye. Bye bye. Suerte.